Si hay algo que el ser humano necesita en todos sus caminos, esto es la sabiduría. La sabiduría de Dios nos hace a cada uno de nosotros que andemos en caminos rectos delante del Señor. En esta ocasión estaremos meditando en lo que nos dice Santiago acerca de la sabiduría. La sabiduría es necesaria para que nosotros podamos enfrentar las pruebas y tener gozo en medio de cada una de ellas. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te rogamos y te suplicamos, Padre, que tú dirijas este momento. Gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu amor, por permitirnos estar nuevamente, Señor, reunidos el día de hoy para meditar en tu palabra, bendito Dios. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es fresca, Señor. Tu palabra no tiene fecha de caducidad. Y gracias, Dios, porque llega en el tiempo justo, en el tiempo necesario para nuestras vidas. Yo te ruego, Dios, te suplico que tú te glorifiques, Señor, en medio de este tiempo, para que tu nombre, Señor, sea exaltado y que tu palabra, Dios, quede completamente guardada en nuestros corazones para aplicarla en cada una de nuestras vidas, Señor, y en cada uno de nuestros días de una manera muy particular, Padre. Te ruego que tú nos hables, Señor, a nuestros corazones y que tu voluntad se cumpla el día de hoy. Bien, estaremos meditando en la epístola de Santiago. Le estamos dando continuación a la meditación de toda la epístola. En esta ocasión estaremos meditando en los versículos del 5 al 8 y dice la palabra de Dios: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a leerlo nuevamente. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. He titulado el día de hoy esta predicación, la reflexión de este tema, como pidiendo por sabiduría. Y esto es muy necesario. Esto es muy necesario. Si observamos detenidamente el comienzo del versículo 5, notaremos que hay una continuación que podría resultar algo opuesto a la idea de ser completos después de las pruebas. Si vemos el versículo 4, Santiago, como lo vimos la semana pasada, nos dice que tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y entendíamos que las pruebas, la paciencia y la perseverancia nos hacen completos delante del Señor. Pero tal pareciera que Santiago en el versículo 5 nos quiere transmitirnos una idea. Y Santiago dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser posible que nosotros, en medio de las pruebas y con la perseverancia de nuestra paciencia y con una perseverancia firme, cuando en el versículo 4 a nosotros se nos promete que seremos completos delante de Dios, cómo es posible que Santiago nos dice en el versículo 5 que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala? ¿Qué acaso, la pregunta aquí sería, ¿qué acaso la sabiduría no está incluida en lo que nos promete el versículo 4, sin que os falte cosa alguna? El contexto de este pasaje nos muestra que la sabiduría es necesaria en las pruebas. Si nosotros analizamos el contexto de este pasaje, del versículo 1 al versículo 18 o de todo el capítulo 1, nosotros nos daremos cuenta que Santiago está hablando de las pruebas. Entonces, analizando ese contexto, este pasaje nos muestra que la sabiduría es necesaria principalmente en las pruebas. Y para alguien el pedir sabiduría podría resultar en una contradicción del resultado de la prueba de nuestra fe. Podría resultar contradictorio para alguien el pedir sabiduría, porque entonces alguien podría decir: entonces no estamos completos.
Pero para ver eso, veamos qué es lo que nos quiere transmitir Santiago. Sin embargo, alguien que piense de sí mismo sin un alto concepto de sí, sabrá que la sabiduría es algo que se requiere no solo en medio de las pruebas, sino en cualquier situación. Si nosotros nos detenemos a meditar acerca de nuestra condición y no tenemos un concepto muy alto de nosotros, que eso es lo correcto, eso es lo justo, tener el concepto adecuado de cada uno de nosotros, nos podríamos dar cuenta que la sabiduría es necesaria no solamente en las pruebas, no solamente para tener gozo, sino que en diferentes o en toda área de nuestra vida es importante la sabiduría. El ser humano requiere sabiduría. El ser humano necesita ser sabio. El pueblo de Dios necesita ser sabio. Sí, mi amado hermano, sí, mi amado joven, quiero decirte que tú necesitas ser sabio. Quiero que sepamos que tanto tú como yo necesitamos ser sabios. Necesitamos todos los ámbitos de nuestra vida que estén llenos de sabiduría. En cada ámbito de nuestra vida nosotros debemos ser sabios. Veamos lo que dice el versículo 22. Cuando hablamos de sabiduría, nosotros entendemos que la sabiduría entra en parte de lo que nos dice la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Necesitamos ser sabios en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos sabiduría para poder ejercer nuestra fe. Necesitamos sabiduría para poder gozarnos en medio de las tribulaciones. Y bien, entonces en esta ocasión meditaremos en que hay una problemática en lo que nos muestran los versículos del 5 al 8, pero también hay una resolución. Nos enfocaremos en esta primera parte en la problemática. El hombre no reconoce fácilmente la falta de sabiduría. Es importante que reconozcamos que todos, absolutamente todos, necesitamos la sabiduría independientemente del área en que nos desenvolvamos. La sabiduría es necesaria, la sabiduría es algo que debe acompañarnos en cada uno de nuestros días. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos muestra es que la sabiduría no es algo que viene incluida dentro de aquellas habilidades que se muestran, dentro de aquellas habilidades que se pueden desarrollar, como por ejemplo la paciencia y la perseverancia que se produce o que desarrollamos cuando nos encontramos en pruebas. La sabiduría no es algo que se puede desarrollar como se desarrollaría la paciencia. La paciencia es algo que se produce como resultado de las pruebas en este caso. La paciencia es algo que se produce como resultado de las pruebas. La sabiduría no viene como resultado de algo como en la perseverancia que son las pruebas. Se puede desarrollar la paciencia, mas la sabiduría no es algo que se pueda desarrollar. Estas dos últimas se desarrollan a partir de la prueba. En cambio, la sabiduría es algo que debe ser solicitada. La perseverancia y la paciencia es algo que se produce por las pruebas, pero la sabiduría es algo que debe ser solicitada. Y dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La sabiduría es algo que debe ser pedida. La frase, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es una invitación que nos muestra que el resultado del cumplimiento de una condición, es decir, la sabiduría, el versículo 5, nos muestra que la sabiduría es el resultado del cumplimiento de una condición. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. La condición es pedir la sabiduría. El resultado, la respuesta que nos da Dios es la sabiduría o hacernos más sabios. La sabiduría viene como resultado de pedirla a Dios. Sin embargo, esta invitación es para llevarte a reflexionar que probablemente no reconocerás que tienes falta de sabiduría, pero realmente necesitas la sabiduría. La invitación de Santiago es, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala.
pero es muy probable que no reconozcamos que tenemos falta de sabiduría. Todos necesitamos la sabiduría. Un punto aquí que tengo que destacar y en el que te pido que medites: examínate para evaluar si necesitas sabiduría y entonces puedas seguir el consejo de Dios por medio de Santiago. Y si alguno de vosotros, examínate para ver si tú necesitas sabiduría y entonces, si tú necesitas sabiduría, puedes seguir el consejo de Dios a través de Santiago. Pero, ¿por qué y en dónde nosotros necesitamos la sabiduría? Podríamos poner algunos ejemplos en donde nosotros podamos necesitar la sabiduría. Como por ejemplo, en nuestro trabajo necesitamos ser sabios para saber cómo vivir en medio de un mundo caído. La sabiduría para saber cómo andar en nuestro entorno, para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Cuando recibimos alguna invitación para hacer lo que no es correcto, para ir a algún lugar donde no debemos estar, a un lugar a donde no debemos ir. Necesitamos sabiduría cuando estamos siendo influenciados por movimientos sociales como el feminismo, como el machismo, temas que se han llevado a la ligera como el aborto o movimientos como el LGBT. Necesitamos sabiduría cuando se comparten cosas por las redes sociales. Necesitamos sabiduría para decidir si compartir o no toda clase de información en nuestras redes sociales. Necesitamos sabiduría para poder discernir las intenciones de la información y las palabras de todo aquello que se ve, publica y comparte en las redes sociales. En los momentos en la escuela, cuando empiezan a hablar de algún compañero de una manera inapropiada, necesitas ser sabio. Necesitas sabiduría o necesitas ser sabio cuando alguien decide ver algo que sabemos que no deberíamos ver por internet. Alguien necesita sabiduría cuando sabe que tiene que decidir en no ver algo que no es apropiado en internet. Sabiduría en el noviazgo para llevarlo conforme a la voluntad de Dios. Sabiduría en nuestras relaciones de amistad para llevar un trato de armonía y paz. Y necesitamos sabiduría cuando sabemos que algún hermano está haciendo algo que no es correcto y debemos hablarlo con él o ella. Podríamos citar una multitud de ejemplos para que nosotros podamos comprender que la sabiduría es necesaria en nuestra vida. Pregúntate tú, ¿por qué y en dónde tú necesitas la sabiduría de Dios? Si después de estos puntos tú has considerado lo que dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si tú ahora reconoces que necesitas sabiduría, vamos bien. Necesitas pedir la sabiduría a Dios. El primer punto en el versículo 5 vamos a tratarlo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, como vemos, existe una necesidad de sabiduría. Una problemática es que necesitamos sabiduría y el hombre no lo acepta fácilmente. La problemática número 1 es que necesitamos sabiduría y el hombre no lo reconoce fácilmente. La expresión de Santiago podría fácilmente ser: yo sé que no lo admitirás, pero tú necesitas sabiduría. Yo sé que no lo admitirás, pero tú necesitas sabiduría. Es probable que más de alguno resulte incómodo si se le llegara a decir que requiere ser sabio en algún punto específico de su vida. Esto porque, como lo vimos en los versículos del 1 al 4, la paciencia o la perseverancia está más al alcance que la sabiduría. La paciencia y la perseverancia están más al alcance que la sabiduría. La paciencia es algo que se produce por el gozo o por las pruebas de nuestra fe. Pero la sabiduría es algo que solamente puede venir de Dios. La paciencia está al alcance, más la sabiduría es algo que nosotros necesitamos pedir a Dios. Y esto obviamente rompe nuestro orgullo para reconocer que somos faltos de sabiduría.
la sabiduría pertenece a Dios y solo Dios puede darla. Santiago nos dice, pídala a Dios. La sabiduría le pertenece a Dios y solamente Dios puede dar la sabiduría. Y Santiago nos dice en el versículo 5, pídala a Dios. Es a Dios a quien nosotros nos tenemos que acercar para pedir la sabiduría. En otras palabras, si reconoces que necesitas sabiduría, el lugar a donde debes ir es hasta Dios. Pedirla en oración y esperar, pues Él la dará sin reproche. Dios dará la sabiduría sin reproche. Lo que ahora debemos mirar es que la sabiduría es necesaria para poder afrontar esas pruebas con sumo gozo. Requerimos sabiduría para poder mirar con claridad y discernir los propósitos de Dios en medio de las pruebas. La sabiduría es necesaria para que nosotros podamos afrontar las pruebas con sumo gozo y podamos discernir los propósitos de Dios a través de esas pruebas. ¿Qué propósitos tiene Dios para nuestras vidas en medio de las pruebas? Y para que nosotros podamos hacer eso, necesitamos absolutamente la sabiduría de Dios. Bien, quiero hacer un paréntesis para animarte a algo, pensando en los puntos anteriores acerca de por qué y en dónde ejercer la sabiduría. Si tú has identificado algunos puntos en los que tú requieres sabiduría, si has identificado que tu vida va por un camino alejado a los propósitos del Señor, vuélvete a Él, pide sabiduría y ejerce tu fe para volver a los caminos de Dios. Si tú te has identificado con algún punto de los anteriores, cuando nosotros hablamos de por qué y cómo ejercer la sabiduría o por qué necesitamos sabiduría, vuélvete al Señor, pide sabiduría y ejerce tu fe para que puedas volver a los caminos de Dios. Si tú has identificado que tú has recibido alguna invitación y has aceptado para hacer cosas que no son de agrado delante del Señor, o cuando tú te has visto envuelto o envuelta en aquellos movimientos sociales que te están influenciando en un camino que es muy alejado a los propósitos de Dios, cuando tú compartes en tus redes sociales cosas que no edifican en ningún sentido, cosas que no llevan ni el vocabulario adecuado como un hijo del Señor, necesitas también sabiduría si tú tienes que discernir las intenciones y la información de todo aquello que tú compartes. Mira, si te has descubierto compartiendo cosas o te has descubierto haciendo cosas que te están alejando del camino del Señor, vuélvete a Él, pídele sabiduría y ejerce tu fe. Nadie, así como nadie es lo suficientemente bueno para poder ganarse la salvación, nadie es lo suficientemente malo como para no poder recibir perdón de Dios. Pide sabiduría y vuélvete a Dios y a sus caminos. Bien, el versículo 6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada. Pero pida con fe, no dudando nada. Un punto también de la problemática es que el hombre duda para conocer lo que es de la fe. El hombre duda, el hombre tiene duda, y para que nosotros podamos conocer lo que es de la fe, debemos primero definir qué no es la fe. ¿Qué no es la fe? La fe no es falta de confianza, la fe no es desobediencia a Dios, la fe no es falta de seguridad. Santiago nos dice que la fe es, o nos muestra que la fe es un galardón de Dios por el cual los hombres realmente tienen vida, y por medio de ella los santos viviremos. Es por medio de la fe por la cual un hombre tiene vida, y por medio de la fe es como los hombres viviremos. Vamos a Romanos 1:17. Vamos a ver lo que dice Romanos 1:17. Y dice la palabra, hablando Pablo acerca del Evangelio y del poder de Dios para salvación. En el versículo 17 dice Pablo,
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe es necesaria porque nosotros viviremos en la fe y por la fe hasta el día del Señor. Es sumamente necesaria la fe. Entonces debemos de pedir con fe, no dudando absolutamente nada. La fe es obediencia y confianza en las palabras del Señor, aún en medio de las dificultades. La fe es confianza y obediencia a las palabras del Señor, aún en medio de las dificultades. Y para ejemplificar esto, recordemos cuando Pedro camina sobre el mar, él duda y el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe debe de ir acompañada de obediencia y confianza en las palabras del Señor. Santiago también establece que la base para que nosotros podamos tener confianza es la misma fe, y con justa razón, pues todo lo que proviene de la fe es de Dios. El apóstol Pablo nos lo dice de esta manera en Romanos 14:23. Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, el fundamento que Santiago utiliza para que nosotros podamos pedir es la fe, no dudando absolutamente nada. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Si tienes dudas sobre las pruebas y tu fe está siendo ahora probada, pide sabiduría para que ejerzas tu fe de una manera sabia. Pidamos no dudando absolutamente nada. En otras palabras, se debe pedir sin reservas y con total confianza. Debemos pedir a Dios con fe, sin reservas y con una total confianza. Santiago nos muestra que debemos de pedir con fe, no dudando nada, absolutamente nada. Es decir, debemos de pedir con total confianza y sin reservas. El versículo 8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Veamos por qué es importante que meditemos este versículo antes que el versículo 7. El versículo 8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, el hombre es variable. Somos variables por naturaleza, somos inconstantes, somos variables. Al hacer un repaso sobre la figura que utiliza Santiago en el versículo 6, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si nosotros pusiéramos suma atención en este versículo, podríamos notar que si no lo analizamos detenidamente, inmediatamente podríamos nosotros pensar en la tranquilidad que produce el sonido del mar, en la tranquilidad que producen las olas golpeando contra las rocas, la tranquilidad que nosotros podemos observar al mirar la arena, el sol. Todo eso podría producir tranquilidad y nos haría desviarnos del propósito por el cual Santiago está escribiendo esto y por el cual Santiago está haciendo una analogía o una comparación entre el hombre de doble ánimo con aquel que es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y que es echada de una parte a otra. Pero si nosotros hacemos zoom a esa imagen que tenemos en la mente y nos enfocamos específicamente en las olas, las cuales no son nada constantes, sino que son llevadas por donde quiera, por el fuerte viento, siendo partícipes solamente por un momento del paisaje que puede contemplar algún espectador. Santiago nos muestra que debemos hacer un zoom para analizar las características de las olas. El hombre que duda es semejante a las olas del mar. El hombre que duda es semejante a las olas del mar. Nosotros somos variables. Estamos en el versículo 6. Al hacer un repaso sobre la figura, podemos entender nosotros que Santiago está tratando de llevarnos a comprender que cuando dudamos,
nosotros somos semejantes a olas del mar que son llevadas por el viento. En otras palabras, el que duda que puede recibir sabiduría muestra su falta de fe. Por consiguiente, variación en diferentes áreas de su vida. Aquel que duda que puede recibir sabiduría de Dios muestra su falta de fe. Y también muestra que es variante o varía en diferentes áreas de su vida. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre es inconstante por naturaleza. Ser de doble ánimo es como tener una naturaleza que no son dos, pero que sí están divididas. El hombre de doble ánimo es como aquel que tiene una naturaleza, pero que sí está dividida, es decir, tiene dos personalidades. El hombre de doble ánimo es comparable a aquel que tiene dos personalidades. Por un lado, puede estar tan intencionado en entrar en el reino de Dios, y por el otro lado puede estar diciendo que no tiene necesidad de Dios, se quiere él mismo autosuficiente. El hombre de doble ánimo es aquel hombre que es inconstante, que por un lado puede estar tan intencionado en entrar en el reino de Dios, pero también por otro lado, él mismo se quiere libre, él mismo se quiere autosuficiente. El hombre de doble ánimo no tiene una fe como la que nosotros podemos ver en Hebreos 11, sino que se describe como aquel hombre que tiene dos señores. El hombre de doble ánimo no es constante, se describe como aquel que tiene dos señores, en lo cual podemos ver que Dios y las cosas de este mundo son totalmente opuestas. Así el hombre de doble ánimo, por un lado piensa que puede amar al Señor, y por el otro lado piensa que aún puede deleitarse en el mundo. Santiago nos muestra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo piensa que puede amar al Señor y aún así deleitarse en las cosas del mundo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te identificas con esto? ¿Encuentras alguna similitud en tu vida con esto? Si es así, analiza todos tus caminos y ve que puedes ir de una manera sincera al Señor y decir como los apóstoles: Señor, aumenta nuestra fe. Si tú ahora comprendes que eres un hombre de doble ánimo, o te has identificado como aquel hombre que es inconstante en todos sus caminos, entonces tú puedes ir al Señor y decir como los apóstoles en Lucas 17: Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Ahora regresemos al versículo 7. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Intencionalmente dejé este versículo al último, porque en los primeros dos versículos, en el 5 y el 6, nosotros podemos ver que se nos invita a pedir la sabiduría, pero también nos dice el versículo 6 que debemos de pedir con fe, y una problemática es que en ocasiones dudamos, el hombre duda, el hombre no se acerca a Dios y no reconoce que necesita sabiduría, pero también una problemática es que el hombre puede ser de doble ánimo. Y dejo este versículo al último: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre piensa que la fe no es importante. Esa es una problemática del tema del día de hoy. El hombre piensa que la fe no es importante. La persona que duda muchas veces no sabe que está dudando, o si lo sabe, por la ignorancia decide pasar por alto esa duda. Esto crea en ellos una falsa realidad, un deseo de librar la prueba bajo su propia habilidad,
la persona que insiste en dudar no espera en recibir nada de parte de Dios. Un hombre así duda de la veracidad de Dios. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Aquel que duda del poder de Dios por su problema de doble personalidad puede esperar que recibirá la respuesta de Dios cuando esto no es así. Repito, aquel que duda del poder de Dios por su problema de doble personalidad puede esperar que recibirá la respuesta de Dios cuando esto no es así. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese hombre no debe de pensar que el que haga esas cosas de dudar recibirá cosa alguna del Señor. Aquel que es de doble ánimo puede engañarse esperando la respuesta de Dios, pero esto no es así. Pero también veamos la resolución a toda esta problemática. El versículo 6 nos dice, pero pida con fe. El versículo 6 nos dice, 5 nos dice que debemos de pedirla a Dios. El versículo 6 nos dice que pidamos con fe. Pidamos a Dios y pidamos con fe. Pidamos la sabiduría a Dios y no pensemos que el que dude recibirá de Dios la sabiduría. Solamente aquel que tiene una fe verdadera y que se acerca a Dios sin dudar es aquel que recibirá la fe. Santiago muestra que Dios desea la sinceridad del corazón. Entonces, pidamos con fe. Pidamos con fe. Pidamos sabiduría con fe. Podemos ver que la fe y la duda no tienen lugar en el mismo hogar. Es decir, no tienen un hogar común en el creyente. No puede la fe y la duda al mismo tiempo habitar en el creyente. Cuando hay duda, no hay fe. En esto no podemos agradar a Dios. Cuando hay duda, no hay fe. Y si no hay fe, nosotros no podemos agradar a Dios. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe y la duda no pueden habitar al mismo tiempo en la vida del creyente. Piensa en esto. Cuando estás en duda, no estás en la fe. Y si no hay fe, es imposible agradar a Dios de acuerdo según lo que vemos en las Escrituras. La fe más pequeña puede hacer grandes cosas en el reino de Dios. Una fe que se ejercita y es puesta a prueba necesitará la sabiduría para el conocimiento conforme a los propósitos de Dios. Si nuestra fe fuera como la de un grano de mostaza, Dios la usaría para hacer grandes cosas. En este caso, darnos la sabiduría que cada uno de nosotros necesita. Si nuestra fe fuera, aunque pequeña, pero Dios la podría usar para su gloria. Y en este caso, si nosotros pidiéramos fe, Dios nos daría la fe que necesitamos. Ahora nosotros debemos entender que necesitamos pedir a Dios por fe. La relación de Dios con el cristiano que pide sabiduría con fe nunca genera incertidumbre. Cuando nosotros nos acercamos a Dios pidiéndole fe y tenemos la certeza y nuestra relación con Dios, nosotros sabremos que pediremos fe y nunca tendremos incertidumbre. Si hay fe y pedimos con fe, la sabiduría vendrá a nosotros y Dios no nos generará incertidumbre. Cuando nuestra fe es puesta completamente sobre la oración, Dios responderá abundantemente y sin reproche, según lo que vemos en este epístola, en estos versículos. Cuando nosotros ponemos nuestra fe completamente sobre la oración, Dios responderá abundantemente y sin reproches a todo aquel que reconoce que tiene falta de sabiduría. Dios le dará sabiduría
en abundancia y sin reproches. A este Dios le dará la sabiduría que necesita. Cuando tú y yo nos acercamos al Señor en humildad, reconociendo y no dudando y con una fe completa, entonces Dios nos dará la sabiduría que nosotros necesitamos. Ahora, Dios desea dar generosamente. Veamos lo que dice el versículo 5. Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Si pedimos con fe, Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Y la confirmación, y les será dada. Cuando pedimos con fe, cuando no dudamos, la sabiduría nos será dada, según el versículo 5. La sabiduría nos será dada. Debemos nosotros de hacer nuestra esta afirmación. Cuando yo me acerco a Dios con fe, con seguridad, confiando en el poder de Dios, Él me dará sabiduría en abundancia y sin reproche. Él dará la sabiduría que tú y yo necesitamos, pero la clave está en acercarnos a Dios pidiéndole con fe y no dudando absolutamente nada. Nada. Dios espera que el creyente venga a Él en oración, sin reservas, en busca de su sabiduría. El Nuevo Testamento nos muestra que el cristiano recibe sabiduría, por lo cual nosotros no debemos dudar de que recibiremos sabiduría de lo alto, esa sabiduría que Santiago nos muestra también en el capítulo 3, en el versículo 17, que la sabiduría es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa sabiduría es la que Dios nos dará si nosotros nos acercamos de manera confiada a Él y no dudando, pidiendo a Dios con fe, reconociendo que necesitamos sabiduría y la pedimos a Dios para llegar nosotros a ser maduros y completos en medio de nuestras pruebas. Es necesario que la humildad sea como una marca en nuestras vidas, reconociendo que solo de Dios puede venir el conocimiento necesario para afrontar las pruebas y mirar los propósitos por los cuales Dios nos está llevando en medio de las aflicciones. La sabiduría es necesaria y por medio de la sabiduría nosotros crecemos en madurez y nos hacemos completos en medio de las tribulaciones. La sabiduría es necesaria para que nosotros podamos afrontar con sumo gozo nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones. Además, Dios no se limita a nuestro entendimiento según la sabiduría que pensamos que nosotros necesitamos. Dios da la sabiduría abundantemente. Dios nos da una sabiduría de manera abundante, no como nosotros pensamos que necesitamos la sabiduría, ni en la medida que nosotros creemos que necesitamos sabiduría. Dios nos da la sabiduría abundantemente. Nuestras actitudes y las inclinaciones de nuestros corazones muestran la madurez o la ignorancia en el camino del Señor. Ahora, por ejemplificar, Lucas 6:45, el Señor nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Miremos nuestras palabras para ver si en realidad se refleja la sabiduría de Dios. Examinemos nuestras palabras para ver si en realidad nosotros reflejamos la sabiduría de Dios. Debemos comprender si la sabiduría de Dios se refleja en nuestras vidas o ahora de una manera aplicativa. De la abundancia de tu corazón y la medida de tu sabiduría o de la abundancia que tú has tenido en la sabiduría, reflejarás en tus redes sociales. Aquello que tú crees, aquello que te mueve, aquella inclinación de tu corazón, reflejará en realidad si tú eres sabio en los caminos del Señor. Reflejará si tú en realidad estás fielmente en los caminos del Señor. De la abundancia del corazón habla la boca.
de la madurez y de tu sabiduría, te dirigirás en todas las áreas de tu vida. Piensa bien en esto. ¿Hacia dónde está inclinado tu corazón? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de este mundo? ¿En aquello que Dios te ha pedido para su gloria o en aquello que está completamente alejado de su gloria? Lo que tú muestras en tu día a día, en las diferentes áreas de tu vida, dejará ver a cada uno de nosotros la madurez y la sabiduría que le hemos pedido al Señor. Si ahora tú reconoces, después de haber meditado en todo esto, que necesitas sabiduría, que te falta sabiduría, como lo vimos, pídela a Dios y Él te la dará abundantemente y sin reproches. Pide sabiduría a Dios y Él te la dará abundantemente y sin reproche. Y ya para terminar, esto que vimos de las inclinaciones de nuestro corazón, eso realmente refleja la sabiduría. Si nuestra defensa está en las cosas de Dios, entonces será sabio. Si nosotros fielmente defendemos las cosas que son de Dios, entonces seremos sabios. Si lo que se refleja es que nos queremos amoldar a las cosas del mundo, a las corrientes de este mundo, con sus movimientos, con todo aquello que no da la gloria a Dios, entonces serás un ignorante ante los ojos de Dios. Bien, entonces el día de hoy vimos que ciertamente el hombre necesita sabiduría y que hay problemáticas, pero también hay una resolución. La problemática es que hay una necesidad de sabiduría, pero el hombre no reconoce esa necesidad. Otra problemática es que el hombre duda, el hombre es variable, el hombre es inconstante. Y la resolución es que debemos de pedirle a Dios, debemos no dudar que el que piensa así no recibirá la sabiduría, el que duda no recibirá la sabiduría, debemos no dudar. Dios espera que vengamos a Él en oración y sin reservas en busca de su sabiduría. Y la última resolución es que debemos ser constantes, de un solo ánimo, mostrando el fruto del Espíritu. Asegúrate que estás exponiendo tu vida y cada área de tu vida a las Escrituras para ser santificado. Y la sabiduría nos lleva a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme a los caminos de Dios, conforme a los mandamientos de Dios. No seas sabio en tu propia opinión, sino considera el consejo de Dios. La suma de sus palabras es la verdad. Oremos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos la gloria y la honra y te rogamos que tú cumplas tu propósito a través de esta predicación. Tuya es la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, chicos. Bye.